todos, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro semanal de salud. En el día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales que nos estarán hablando acerca de un tema muy importante que es el cáncer. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestra nutricionista Valentina Muñoz. Adelante. Según la OMS, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolable de células que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar una metástasis, que esta es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. Ahora bien, cabe resaltar que dentro de la epidemiología del cáncer, el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, que ha llegado a acabar con 8,2 millones de personas en un año. Los tipos de cánceres que mayor número de muertes arrojan anualmente son el cáncer de hígado, de colon, de estómago y de mama. Aproximadamente el 30% de las muertes por cáncer se deben a 5 factores comportamentales y alimentarios, que son índice de masa corporal elevado, bajo consumo de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de alcohol y tabaquismo, es decir, que el cáncer puede llegar a prevenirse. Las infecciones que pueden causar cáncer, como las provocadas por el virus del papiloma humano, la hepatitis B y C, son responsables del 20% de muertes en los países de ingresos bajos y medianos y el 7% en los países de ingresos altos. El tabaquismo es el factor de riesgo que por sí solo provoca un mayor número de casos. Aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer y un 71% de las muertes por cáncer de pulmón. Ahora hablando acerca de los factores de riesgo de cáncer, la investigación indica que ciertos factores de riesgo aumentan las probabilidades de que una persona padezca de cáncer, como lo son el consumo de tabaco, el envejecimiento. Dentro de los agentes físicos tenemos los rayos ultravioletas, las radiaciones ionizantes. Por otra parte, también tenemos antecedentes familiares de cáncer, antecedentes de consumo como el consumo de alcohol, tabaco, una ingesta inadecuada de frutas y verduras, falta de actividad física o sobrepeso. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este tema hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa información tan importante que nos has brindado. Ahora vamos a continuar con Daniela Ocampo. Gracias, Valentina, por la invitación, y tenemos que en el abordaje de la alimentación como causa del cáncer, simplemente y llanamente están las grasas de origen animal, que pueden conllevar, son un factor importante a el cáncer de próstata. Además, tenemos que el consumo de carne roja y procesada se asocia a un mayor riesgo de cáncer colorectal y cáncer de próstata avanzado. ¿Cuáles son los factores? Está contenido el grupo hemo de la carne, la grasa animal y los carcinógenos producidos por esas cocciones a temperaturas altas. Además, un metaanálisis sugiere que la cafeína del café se asocia con un mayor riesgo de cáncer de pulmón. La Guía de la Sociedad Estadounidense de Cáncer recomienda un patrón de alimentación saludable. Este incluye una variedad de verduras, asimismo legumbres altas en fibra, como frijoles, habas, frutas, especialmente en forma entera, natural, granos integrales, y dice también que un patrón de alimentación sano limite o no incluye carnes rojas y procesadas, bebidas endulzadas con azúcar y alimentos altamente procesados y productos de granos refinados, porque estos productos ultraprocesados se asocian con un mayor riesgo de cáncer de mama. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniela, por darnos esa información tan importante acerca de la alimentación y el cáncer. Ahora vamos a continuar con nuestra invitada Susana. Bueno, para conocer un poco más acerca de esta enfermedad, vamos a hablar de la etiología o las causas que conllevan a generar esta enfermedad en nuestro cuerpo. Ya está hoy plenamente contrastado los dos tipos o los dos factores que van a conllevar a esta enfermedad. El primer factor, hablamos de un factor exógeno, y el segundo factor es un factor endógeno. Bueno, cuando se habla del factor exógeno, estamos hablando de esos factores externos,
como el alcoholismo, el tabaquismo, la dieta, los estilos de vida, las radiaciones, algunos fármacos y determinados virus. Ahora, cuando se hablan de los factores endógenos, pues ya se encuentran ligados y determinados a alteraciones genéticas, reconociéndose hoy en día, como está implicado hoy los oncogenes dominantes y pues los genes supresores de tumores. ¿Qué sucede? Existe una gran variedad de cánceres diferentes y la terminología se va a emplear debido a dónde se va a derivar, si son de células o tejidos. Entonces, los que nacen en esos tejidos mesenquimatosos se les va a originar o se les va a dar la terminología de, pues, genéricamente de sarcomas. Y los que se producen en los epitelios se les va a llamar entonces o se les va a dar la terminología de carcinomas. Dentro de estos últimos distinguimos pues los adenocarcinomas, cuyas células presentan un patrón de crecimiento glandular, y las carcinomas epidermoides o escamosas, que tienen, como su nombre lo indica, células escamosas. ¿Qué sucede? Cuando se añade el nombre del órgano donde se ha originado pues el proceso, habremos definido la identidad totalmente. Ejemplo, si hay un cáncer de mama, ese cáncer, su identidad es un adenocarcinoma de mama. Si hay un cáncer de hueso, estaríamos hablando médicamente, estaríamos hablando de que existe un osteosarcoma. Muy bien, muchas gracias Susana por esa información tan importante que nos acabas de brindar. Ahora vamos a seguir con nuestra invitada Mariana. El cáncer es una enfermedad que afecta a 3 grupos de genes: los oncogenes, los supresores tumorales y los reparadores de ADN. La mayoría de los cánceres no son hereditarios, porque se afecta el material genético de las células somáticas. La transformación de una célula normal en maligna se debe a cambios genéticos o epigenéticos provocados por agentes químicos, físicos y algunos virus. Se requieren múltiples cambios en los genes para que se produzca el cáncer, lo que protege al organismo de esta enfermedad. Los oncogenes derivados de los protooncogenes son dominantes, es decir, solo se necesita la alteración de una copia del gen para que se produzca la transformación cancerosa. Los supresores tumorales codifican proteínas que restringen la proliferación celular y evitan que las células se conviertan en malignas. Estos genes actúan de manera recesiva, pues ambas copias deben perderse o mutarse para que se exprese el fenotipo canceroso. Las alteraciones en los genes de reparación del ADN incrementan la tasa de mutaciones y aumentan el riesgo de padecer de cáncer. En la actualidad, se ensayan nuevas terapias contra el cáncer como la inmunoterapia, la terapia de genes, la inhibición de las proteínas promotoras del crecimiento, la reducción de la formación de nuevos vasos sanguíneos, entre otros, que abren nuevos horizontales para el crecimiento de esta enfermedad basados en el conocimiento de la genética molecular del cáncer. Muchísimas gracias Mariana por compartir con nosotros tus valiosos aportes. Ahora vamos a continuar nuevamente con nuestra invitada Daniela. Bueno, Valentina, muchas gracias por la invitación. Entonces, siguiendo con el tema central, que es la enfermedad del cáncer, nos vamos a ubicar ahora en esa fisiopatología. La carcinogénesis es ese proceso mediante el cual esas células normales se van a transformar entonces ahora en esas células cancerosas. Esta transformación se produce cuando existe una mutación pues dentro de la división celular normal. A partir de este momento entonces se va a empezar a desarrollar el tumor y a proliferar entonces esas células cancerosas. ¿Qué sucede? Esta mutación confiere a las células la capacidad de dividirse a una tasa mucho mayor y a generar una descendencia que conserva dicha mutación. Posteriormente, esta descendencia acumula diversas mutaciones que permiten entonces generar distintos clones. Estos presentan una mayor capacidad de supervivencia y de crecimiento, lo que permite generar entonces una neoplasia férrea. Por otro lado, nuestro sistema inmune tiene la capacidad de eliminar esas células tumorales. Sin embargo, algunos de estos clones tumorales pues sobrepasan esa capacidad de acción de nuestro sistema inmune y terminan pues desarrollando una neoplasia. Aún así,
es necesario que se cumplan dos eventos fundamentales para que ocurra este tipo de enfermedades. La primera es la inestabilidad genómica y las mutaciones, esto lo cual favorece a la adquisición de mutaciones. Nuestro segundo evento fundamental es la inflamación tumorogénica. ¿Qué sucede aquí? Durante el proceso de la carcinogénesis ocurre un estado de inflamación crónica, lo cual va a ayudar a que se infiltre ese tumor y a que se produzcan esos factores capaces de ayudar a su crecimiento durante todas las etapas. Bueno, muchas gracias, Susana. Ahora vamos a continuar nuevamente con Daniela. En cuanto a manifestaciones clínicas, la mayoría de pacientes que padece cáncer ha sufrido de alguna de estas manifestaciones clínicas. Tenemos que la pérdida de peso o inexplicable o pérdida de peso sin razón, a veces mayor a 10 libras, son el primer signo de cáncer. Esto ocurre con más frecuencia en páncreas, en cáncer de estómago, de esófago o pulmón. También la fiebre, también de los signos que pueden ser tempranos cuando, por ejemplo, hay leucemia o linfoma, o en esos cánceres que son que sus tratamientos o ellos mismos afectan más al sistema inmunológico. Por otro lado, tenemos el cansancio. Es un agotamiento externo que no mejora con el descanso. En algunos cánceres se da como la leucemia, también en otros como el de colon o estómago, que hay veces que hay pérdida de sangre que no es evidente. Esta es otra manera de que el cáncer pueda producir cansancio. Además, tenemos el dolor. Es un síntoma inicial en algunos cánceres como el cáncer óseo o cáncer testicular. El dolor de cabeza que nunca desaparece puede ser un síntoma de un tumor cerebral. Además, tenemos que los cambios en la piel, junto con los cánceres de la piel, algunos otros cánceres pueden provocar algunos cambios. Entre esos tenemos el oscurecimiento de la piel, hiperpigmentación, coloración amarillenta de la piel o ictericia, enrojecimiento de la piel como eritema y además picazón o prurito y crecimiento excesivo del vello. Bueno, muchas gracias, Daniela, nuevamente. Ahora vamos a continuar con nuestra invitada Mariana. El tratamiento moderno del cáncer se hace según el tipo de neoplasia y según los factores de riesgo. Esto de distintas maneras terapéuticas, bien sea por cirugía, por radioterapia, por quimioterapia o por trasplante de médula ósea. Los protocolos oncológicos son muy complejos. Para esto se demanda la intervención de distintas disciplinas, como quimioterapeutas, radioterapeutas, cirujanos, enfermeras y nutricionistas, entre otros profesionales de la salud. La cirugía sigue siendo un arma terapéutica esencial en muchos tumores sólidos, como sarcoma de partes blandas, neuroblastoma, osteosarcoma, retinoblastoma, entre otros. Los principios de la cirugía oncológica en la actualidad son cirugías con borde de tejido sano, pero no mutilante, por lo cual en muchos tumores que por el estudio clínico e imagenológico se consideran inoperables y se realiza quimioterapia previa para reducir el daño tumoral. La quimioterapia en la actualidad se tiende a utilizar en los agentes quimioterapéuticos, en combinación para aprovechar el sinergismo, usándolos simultáneamente, cubriendo un espectro más amplio de resistencia a la célula cancerosa y para evitar la aparición de resistencia adquirida. Las drogas ejercen su acción de diversa manera y en distintas fases del ciclo celular, interfiriendo en la estructura y la función de los ácidos nucleicos. La radioterapia es otro procedimiento muy útil en numerosas neoplasias, ya que proporciona tasas elevadas de control local tumoral de la zona tratada, tumores cerebrales, sarcomas, retinoblastomas, leucemias y linfomas, como método profiláctico de compromiso tumoral del sistema nervioso central. El trasplante de médula ósea es en buenas cuentas una quimioterapia muy intensiva y en muchos casos radioterapia corporal total, que produce una ablación de la neoplasia y de la médula ósea, la que es rescatada por el trasplante. Bueno, en realidad solamente queda agradecer a nuestras invitadas por aceptar la invitación y esperamos que esto pueda llegar a muchas personas y puedan enterarse acerca de esta enfermedad. Sin más nada que decir, me despido de ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.